Entonces, vamos a volver al álgebra elemental. Álgebra elemental, porque lo que vamos a ver los puntos importantes, que vamos a ver los números. ¡Ay! Se me resbaló la pluma. Aquí lo puedo poner con texto. Los números, que es uno de los puntos que vamos a tocar, que son los números y sus relaciones. ¿Cuáles son sus relaciones? Son las operaciones. ¿Qué es eso? Así, ándale, ya está mejor. Operaciones. Y por supuesto, en números y operaciones abarca también operaciones con fracciones, ¿no? Que creo que es como que una parte importante. Es importante porque es donde mucha gente sufre al no saber hacer operaciones con fracciones. Otra cosa importante es la ley de los signos. La ley de los signos también es una de esas partes en donde se sufre mucho al aplicarla mal. O sea, y eso es algo que nos va a pasar a todos siempre. No hay escape a la ley de equivocarte en un signo cuando estás multiplicando, dividiendo, sobre todo en cuentas muy largas. Y que eso pues es algo básico, lo puedes entender, pero simplemente a veces se te escapa, se te va el rollo, o sea, son cosas que ocurren. Y quiero que terminemos con términos semejantes. Este es como que la entrada ya a las ecuaciones y al álgebra pura y dura, bien hecha, al álgebra fuerte. Este es el punto de entrada a esas cuestiones. Pero no porque le diga álgebra fuerte se tienen que asustar y decir, no, es que eso va a estar muy difícil. Pero pues es lo que usualmente la gente le tiene más miedo a las ecuaciones. Pero pues ya en alguna otra ocasión veremos que no es algo del otro mundo, es algo que es terrenal y los usamos todos los días, pero no nos damos cuenta. Entonces, viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es un número? Un número es un objeto abstracto, o sea, eso significa que vive en nuestra mente, como Barney. Vive en nuestra mente, pero podemos hacer relaciones con este concepto abstracto o imaginario y traerlo hacia el mundo terrenal, hacia lo que vemos y tocamos. Y pues el ejemplo más sencillo en donde esto es así, pues es en cantidades. Inventamos estos números, estas ideas, para representar cantidades de cosas. Y eso es algo que ya tiene mucho tiempo. Por ejemplo, los registros antiguos de la antigua Sumeria ya tenían tablas de contabilidad de bueyes y de costales de trigo y terrenos y cantidades de agua. Entonces ya existían estas ideas de traer estos conceptos imaginarios, que son los números, traerlos al mundo terrenal, ¿no? Hasta la Tierra. Y evidentemente, bueno, no es tan evidente, ¿no? Es más como que un por supuesto, algo que a lo mejor alguien se podría estar preguntando, es que hay distintas clases de números según el tipo de cosa que queramos representar. Los números naturales, ¿no? Representados con una N. Oye, ando escribiendo súper mal el día de hoy. El sábado estaba escribiendo mejor. Aunque no es que tenga yo la mejor letra del mundo. Eso la gente que a lo mejor con la que he convivido lo sabe. Yo tengo la letra muy horrible.
pero ahora me estoy exagerando. Bueno, los números naturales que se representan con esta n con dos palitos de aquí son los números, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, y el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, ¿no? Etcétera. Estos números que sirven para contar. Estos números naturales, pues su idea, su relación más directa desde el mundo de nuestra mente a la Tierra, pues es cantidades, ¿no? Porque podemos hablar de un costal, dos costales, tres vacas, etcétera. Entonces, esto así es como que es con esta idea de contar, por eso le dicen los números de contar, que los naturales existen. Pero así como podemos contar las cosas, las podemos deber. Y es cuando nacen los números enteros, que se escriben con una letra Z, con un palito en medio, así Z. Y puede ser, supongo porque son infinitos, el -1, el 0, el 1, el 2, bla, 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 ¿no? Y aquí estaría el -2. Es cuando ya empezó a hacerse como que una especie de comercio entre las personas. Ya no solo necesitaban contar cuántos tenían y tenían que intercambiar. Entonces tendrían que saber cuántos iban a tener después de una transacción, de tal forma que si tú tenías 3 costales de lo que sea, ¿no? Digamos que trigo, 2 y 3, y querías intercambiarla por un collar de oro, que vale 2 costales, la pregunta sería, ¿cuántos costales me quedarían al final? Entonces necesitamos esta operación, ¿no?, de resta. A lo mejor te quedaría uno, pero si en lugar de 2 costara 4 costales, ay, quedarán 4 costales. Entonces, ¿cuántos costales te quedarían al final? No solo no tendrías costales, sino que vas a deber un costal. Le quedas debiendo al dueño del collar un costal, suponiendo que te haga eso. Entonces, estos números de a la izquierda del 0, los negativos, podemos asociarlos a una deuda. Ya no es algo que existe físicamente, porque la deuda sigue siendo una idea, un concepto, pero es un concepto que podemos entender con mayor familiaridad. Y los números a la derecha del 0 son los números positivos. Por ejemplo, muchas culturas ya trabajaban con números enteros, aunque les faltaba el 0. Y el que les falte el 0, pues sí que no les permiten tener las matemáticas completas, y muchos resultados importantes son algo que no podían acceder de forma completa. Pero aún así, con la matemática que podían desarrollar, esa matemática incompleta, pues les fue suficiente para construir pirámides y templos y cosas así. Lo que pues lo hace interesante. Evidentemente ahora, bueno, no es evidente, insisto, es por supuesto que ahora las necesidades de las ciudades al crecer debían repartir los recursos que estaban contando con estos números enteros. Pero a veces la cantidad de trigo que, por ejemplo, le ibas a dar a una familia ya no se podía representar con números enteros, y tuvieron que surgir los números racionales o fraccionarios, que se denotan como una Q y son de la forma 1/2, 3/4, -5/5, que viene siendo 1, por decir, -1, etcétera. ¿Por qué? Porque si ¿cómo vas a repartir un costal entre 2 personas de forma igual? Tienes que partir el costal a la mitad. Entonces tienes un medio de costal para uno y un medio de costal para el otro, y esto no existe aquí.
Entonces estas fracciones no existen. Entonces se tuvo que desarrollar las fracciones. Otro conjunto que nació ya muchos siglos después de los números, es un conjunto un poco menos intuitivo, es el número de los irracionales, que se puede poner como el complemento de Q, se le llama así. Vamos a poner Q, no sé, barra aquí, o Q tachada, o Q primada. Son los irracionales. Y estos números tienen una particularidad de que no se pueden escribir de una como fracción. Quítense la idea de que son números que tienen infinitos decimales o que sus decimales son como que aleatorios, porque eso realmente puede darte una idea, pero no es exactamente lo que es. O sea, eso de que tenga infinitos decimales o que sus decimales sean algo desordenados es una consecuencia de que no se pueden escribir como una fracción de enteros. Números de ese estilo, el número creo que el más antiguo y racional que se conoce es pi. La razón entre el del diámetro, o la razón de la circunferencia y el diámetro, ya conocida por los griegos, aunque luego se supo que pertenece justamente a estos irracionales. Otro importante por razones históricas es el raíz de 2, que era necesario que existiera un número que fuera raíz de 2, si no, pues muchas ecuaciones no tendrían solución, y eso es algo que no se quería. Entonces se tuvo que demostrar que existe este número, y pues sí existe y no se puede poner como una fracción. Y por último, creo que el número irracional más importante, al menos en física, que está en todos lados, es el número de Euler. Y no solo en física, sino también en estadística y un montón de áreas. En geometría creo que a veces también hace apariciones. Entonces, pues ahí está. Son los irracionales, que pues muchos de ellos también cumplen otras propiedades interesantes, pero no las vamos a discutir ahorita. Hay que no se puede. Entonces, finalmente, haciendo la unión, ¿no?, de los números racionales, o sea, juntándolos, esto significa la unión, o sea, los combinas, lo que obtienes es un conjunto muy importante llamado el de los números reales. Y estos números son los que usamos todos los días. Números que se pueden poner, ejemplificar como una línea recta. Aquí estaría el 0, ¿no? Y si este, por ejemplo, es el 1 y este acá es el menos 1, pues podemos encontrar el un medio como por aquí, a pi, que es 3.14 y no sé qué, estaría como cerca de acá. Entonces, con una recta continua, entonces ya podemos darle un lugar a cada número real. Y pues por eso se les dice los reales, como que son como que el conjunto de números que es más fácil aterrizar a lo que vemos y crear esta relación de lo abstracto a lo físico, a lo terrenal. Porque, claro, existen otros conjuntos de números, por ejemplo, los imaginarios, que es como, o los imaginarios, sí, los complejos y otros, ¿no? Cuaterniones y otras cosas monstruosas. Que esas cosas ya sí son bastante diabólicas, no los vamos a discutir. Y son útiles en muchos casos de problemas complicados, pero ya no podemos hacer de forma tan fácil una relación así de lo mental a lo terrenal. Entonces,
Vamos a concentrarnos ahora en los números reales y vamos a discutir las 4 operaciones más básicas. La suma, que se escribe con una crucecita. La resta suele ser una barrita. La multiplicación suele ser una tachita. Y la división, que es esta línea así curiosa. Aunque también se puede poner como una barra, así. O pues la operación de la casita, que ya la verdad, como les decía el sábado, no me acuerdo cómo se hace esta operación. Ya se me olvidó. Tengo muchos años sin hacer esta operación. Entonces, pues no la voy a explicar, yo creo, cómo hacer estas cosas. Pero sí vamos a ver la idea detrás de la división. Pues vamos a hablar sobre estas. Y no les mencioné, pero aquí quien nos va a acompañar como edecán en esta clase va a ser pues Toru de Kobayashi, porque me parece que es una mona china muy bonita y la quise poner. Ahora sí. Empezamos con la suma. La suma representa adición, agregar cosas. Una ganancia sería más bien. La suma representa una ganancia. Si tengo una cantidad de cosas y gano un adicional, pues entonces al final, ¿cuánto voy a tener? Digamos que yo tengo 5 cosas y alguien me regala otra cosa. Aquí estoy obteniendo una ganancia. Y lo que tendría pues serían 6. Esto porque básicamente en la recta real que ya vimos, la suma son pasos hacia la derecha. Este me indica en dónde estoy y este me indicaría cuánto me voy a mover hacia la derecha. La resta representaría entonces una pérdida, porque la resta es como la operación inversa a la suma. Entonces, en el mismo ejemplo, si yo tengo 5 cosas de algo y pierdo una, me quedarían pues 4, porque nosotros sabemos hacer estas simples cuentas. Pero en el sentido de la recta, está el 0, aquí está el menos 1, bla, bla, bla. Y aquí están los demás números. 3, 4 y 5. También lo podemos ver como una caminata, pero hacia la izquierda. Eso quiere decir que si este me indica en dónde estoy parado, este me va a indicar cuánto me voy a desplazar hacia la izquierda, porque es una resta y es una pérdida. Entonces, pues esto ya tenemos cómo ir y venir. Por eso son operaciones inversas, porque si yo estoy en un punto y camino unos cuantos pasos hacia acá y luego camino la misma cantidad de pasos hacia la izquierda, pues voy a llegar donde mismo y haz de cuenta que no hice nada. La multiplicación podemos verla como también una especie de saltos o teletransportaciones dentro del punto de la recta real, ya sea a la derecha o a la izquierda. Pero vamos a entenderlo mejor si lo vemos primero con números naturales y entendemos, por ejemplo, al 5 por 3 como una sucesión de sumas.
Este es un número al que lo voy a sumar 3 veces. Eso quiere decir que sería 5 más 5 más 5. Y pues nos daría 15. Porque ya no es solo una caminata de paso 3, sino son un paso muy grande. Claro, hacer esto por el menos 1, por ejemplo. Por eso más bien 5 por 1 nos da el propio 5 porque vamos a sumarlo una vez. Y 5 por 0, como no lo vamos a sumar ninguna vez, pues sigue siendo 0. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en el caso de 5 por menos 3? Pues claro, esto sería, lo vamos a sumar menos 3 veces. ¿Eso tiene algún sentido? Pues es más difícil de ver, pero lo podemos entender como menos 5, menos 5, menos 5. Ya en cosas fuera de los naturales o de los enteros, podríamos tener 5 por un medio, que este ya es un número fraccionario. Entonces, ¿cómo vamos a sumar el 5 media vez? ¿No? Entonces, esta idea ya no se puede aplicar de esa forma tan, tan directa como sucesión de sumas, porque esto ya es una generalización, es algo más profundo. Y este tipo de operaciones las vamos a ver, yo creo que en la siguiente slide, en la siguiente diapositiva. Pero por ahora déjenme pasar a la división, en el que nace, ¿no? Les decía que esto nace con la necesidad de repartir. Tengo una cosa y la quiero repartir en 4 cosas. Tengo una cosa y la reparto entre 4 personas, por ejemplo. O si tengo 2 cosas y las quiero repartir entre 2 personas, ¿cuántas cosas les va a tocar? A este le tocaría una cosa completa y a este una cosa completa. Entonces, 2 cosas repartidas entre 2 personas, entonces a cada persona le toca una cosa, sea lo que sea, un costal de trigo, una vaca, un pastel, etc. Y lo interesante de la división es que es la operación inversa a la multiplicación. Porque si yo tengo 3, lo multiplico por 5 y luego lo divido entre 5, me voy a quedar con el 3. Y eso lo vamos a ver a continuación en la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones tiene, o sea, es para, tenemos algo completo, así, ¿cuál de todas estas se va a hacer primero? Porque bien podemos multiplicar el 3 por el 5 y luego dividirlo entre 5, o multiplicar el 5, dividir el 5 entre 5 y luego multiplicarlo por 3. En este caso tan particular, a lo mejor será lo mismo, pero en otros no. Y vamos a ver. La que tiene mayor jerarquía es lo que se le llama los paréntesis. Encerrar unas operaciones dentro de paréntesis nos indica que esa operación se debe realizar en primer lugar. Estos paréntesis pueden ser estos redonditos, cuadrados, corchetes, que estos son los más difíciles de dibujar, etc. La siguiente en la jerarquía son las potencias y raíces. Y raíces. No dice poto, dice pot.
Y es un punto de que es abreviatura, ¿eh? No, la siguiente es la multiplicación y la división. Y el que tiene menor jerarquía es la suma y la resta. Esas son las operaciones menos jerárquicas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo es esto interesante. Por ejemplo, tengo 5 más 3 por 2. ¿No? Si en una jerarquía leyendo de izquierda a derecha y haciendo como se va leyendo, esto sería 5 más 3, que son 8, y por 2 serían 16. Ah, que la canción. Estoy de remate escribiendo ahora. $16. Pero siguiendo la jerarquía que expuse aquí, se hace primero la multiplicación, 3 por 2, eso nos da 6, y sumado a 5, pues eso da 11. Híjole, aquí es distinto. Entonces aquí hay que cuidar. Pero si por ejemplo tuviéramos paréntesis, entonces ahora sí ya estamos completamente seguros que se hace primero 5 más 3 y lo se multiplica por 2. Entonces por eso siempre mi recomendación es usar paréntesis para evitar confusiones. Los paréntesis son tu mejor amigo. Es tu amigo, úsalo bien. Paréntesis es amigo. Hay otra propiedad importante que relaciona a la suma y a la multiplicación, y por lo tanto a la resta y a la división, que puede verse como lo mismo. Y creo que la voy a ver en la siguiente, aquí, ahorita mismo. Aquí. ¿Qué pasa cuando tengo ese tipo de cuentas? ¿No? 5 por 3 más 2. O sea, por supuesto que podemos hacer esta cuenta y es multiplicarlo por 5. Pero también cumple la siguiente propiedad importante, que sería 5 por 2 más 5 por 3. Y esto sigue la jerarquía de operaciones. Y esto es lo mismo. Y esta es una propiedad importante que se llama distribución. Bueno, más flojera escribirlo. A ver, vamos a hacerlo bien. Si vamos a hacer las cosas, se tiene que hacer bien. Si no, mejor no hagas nada. Ah, me concentré bastante. Aún está feyón, pero le hice la lucha. Me esforcé. La distribución. Otra cosa que es importante, por ejemplo, tengo 3 más 2. Eso sabemos que es igual a 2 más 3. Eso quiere decir que no importa el orden de las sumas, eso da lo mismo. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, yo tengo 3 menos 2? Eso es distinto de 2 menos 3. Entonces ahí sí el orden de cómo hagas la suma o la resta sí importa, ¿no? Bueno, sí, lo ves así, sí, pero, aquí vamos a ponerle, pero, ¿qué ocurre si vemos a los números, a la resta como una suma? Eso sería 3 más menos 2. Entonces, esto sí sería menos 2 más 3. Y pues se vuelve a cumplir que el orden no es relevante cuando se tienen este tipo de términos de puras sumas. Y lo mismo ocurre con la multiplicación. 3 por 2 igual a 2 por 3 y 3 por menos 2
es igual a menos 2 por 3. Y también con la división, por supuesto. Y de hecho la división se puede ver como una multiplicación, porque dividir el 5 entre el 2 es lo mismo que al 5 multiplicarlo por un medio. Y pues esto también es igual a un medio por 5. Pero 5 medios es distinto de 2 quintos. Esto sí esto es incorrecto, esto no puede, esto no. Pero recuerden que la parte de abajo de la división lo podemos ver como algo fraccionario multiplicando un entero. Entonces aquí arriba es correcto, palomita. Y esto me lleva a otra propiedad importante. Me voy a acomodar mejor. Otra propiedad importante llamada la ley de los signos. Ley de los signos. Importante aprendérsela, importante. Y la ley de los signos nos habla un poco sobre estas operaciones de aquí, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo de este de aquí, ¿no? ¿Cómo es que 3 menos 2 sea igual a 3 más menos 2? Porque esto es verdad. Bueno, si lo vemos como la resta, por ejemplo, como una deuda, entonces estamos añadir, el signo de más es añadir, y el signo de menos es deuda, estamos añadiendo deuda. Básicamente, quitando. Pues con esa es como negar una negación, por ejemplo, ¿no? Dices, no es cierto, entonces estás diciendo que sí es cierto. Por ahí va. Pero se puede describir fácilmente con una tablita. Y voy a usar paréntesis para separar cantidades que son positivas y con entre paréntesis, este signo de menos, cantidades negativas. Y hacemos la famosa tablita, que sería así. En un momento se las explico. Y por último, ok. Se lee esta tablita de esta forma. Más por más igual a más por menos igual a menos por más igual a menos, y menos por menos igual a más. Esto quiere decir que si miras, por ejemplo, aquí, en esta cosa de aquí, ¿no? Tenemos un más y tenemos un menos, entonces se vuelve menos. Una operación en realidad es una resta. Y, por ejemplo, aquí voy a hacer otra división, para un ejemplo. El menos con menos, porque se puede escribir también 3 más 2. O el más no se suele poner porque queda implícito, pero pues esto evidentemente es 3 más 2. ¿No? Pero, por ejemplo, yo podría tener 3 menos 2. Estoy quitando deuda, entonces estoy agregando. Y eso es 3 más 2, menos por menos. Y una forma como que a lo mejor podría decir signos iguales dan positivo y signos distintos dan negativo,
que es básicamente sí. Hay una forma como que un poquito más didáctica, por decirlo, así decirlo, ¿no? Y se suele decir en la secundaria que es obro bien y me va bien, entonces eso está bien, ¿no? Ahora, obro bien, pero me va mal, pues eso está mal. Ahora, obro mal y me va bien, oye, eso también está bastante mal. Y obro mal y me va mal, entonces eso está bien. Entonces la ley de los signos hay que aprendérsela de memoria porque es la culpable de que muchas veces todo salga mal en los cálculos. Sobre todo en cálculos largos en donde uno se suele confundir porque pues, es mucho texto, es necesario estar bien atento a la ley de los signos. A ver. Ahora sí, ya podemos entonces ver un poco de... Bueno, primero voy a ver la potencia. Antes de empezar a operar con los números fraccionarios. Y la potencia cumple un rol similar al de la multiplicación en el sentido, por ejemplo, de los números naturales. Que si yo tenía 5 por 3 en el ejemplo, y esto en realidad era sumar 3 veces el 5, en algo similar, pero no voy a poner 5, bueno, a lo mejor pongo el 3 al cuadrado, lo que me va a decir es la cantidad de veces que voy a multiplicar este 3. Esto quiere decir que esto sería 3 por 3, 9. Tú quieres 25. Para que se den una idea, ¿no? 5 al cubo ya es una cantidad que sería 5 al cuadrado por 5, ¿no? Sí, y esto ya sería 5 por 5, 25 por 5, y ya una cantidad algo más elevada que simplemente 5 por 3. Importante no confundir, por ejemplo, 3 al cuadrado con 3 por 3, o con 3 más 3, o 3 por 2. Este error es terrible, mal. La potencia es una sucesión de multiplicaciones, al menos en números cuando la potencia es natural. Esto se puede extender a potencias fraccionarias, pero vamos a verlo ahorita. Primero vamos a ver las raíces. Y las raíces nacen como la operación inversa a la potencia. Eso quiere decir que, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? Esta es la forma de escribir la raíz, ¿no? Esta casita y aquí la raíz. Lo que queremos es encontrar un número que elevado al cuadrado nos dé justamente 9. ¿Cuál es ese? El 3, porque ya lo calculamos aquí. ¿Y qué ocurriría, por ejemplo, con la raíz? Ay, caray. Pero raíz cúbica de 27, ocupamos un número que elevado al cubo de 27. ¿Quién es? También el 3, ¿no? 3 por 3 da 9 y por 3 da 27, ¿no? 3 al cubo igual a 27. ¿Por qué podemos ver aquí? Vamos a hacer una cosa. Antes de mencionarle la gran magia de las raíces. Es que, por ejemplo, tengo raíz
cuadrada, ¿no? Siguiendo este mismo ejemplo, de 9 que sería 3 al cuadrado. Esto nos da 3, es la operación inversa. Y esto también se puede escribir como 3 a la 1, pero usualmente no le ponemos la potencia 1 a los números porque ya sabemos que es 1, ¿no? O sea, si multiplicas una vez al 3, pues tienes 3. Entonces, es posible que una raíz se pueda escribir como una potencia fraccionaria. Vamos a ver qué interesante cuando, por ejemplo, tengo 3 al cuadrado y digamos que lo elevo al cuadrado. Eso es 3 por 3 al cuadrado. Y esto es 3 por 3 por 3 por 3, que básicamente es 3 por 3 por 3 por 3. 4 veces multiplicándose el 3. ¿Qué es esto? Pues como se está multiplicando 4 veces, esto es 3 a la cuarta potencia. Entonces vemos que si tienes las potencias, se multiplican al elevar a una potencia. Y eso ocurre para cualquier número, lo pueden comprobar. Si yo tengo 10 a la 1000 y lo elevo al cubo, yo sé que esto va a ser 10 elevado a la 3000. Entonces, si esta raíz se puede ver como una fracción fraccionaria, digamos, tengo 3 al cuadrado y lo elevo a una potencia fraccionaria, ¿qué fracción multiplicada por 2 me va a dar 1? Un medio. Y esto es así para todas las raíces que pueden poner como una fracción. 27 a la 1/3 sería igual a 3. Recuerden, 27 es 3 al cubo, y esto está a la 1/3, y si el 3 se multiplica por 1/3 da 1, entonces sería 3 a la potencia 1, que viene siendo pues 3. Y esto es igual, por ejemplo, yo tengo 3 al cubo, digamos, pero en lugar de sacarle la raíz cúbica, le saco la raíz cuadrada, pues entonces ocurrirá esto. Se tiene 3 elevada a la 3 medios. Y pues ya tenemos potencias fraccionarias, en donde la fracción, la parte fraccionaria, está asociada pues a la raíz. Ahora sí, vamos a ver operaciones con fracciones. PUP. Ok, fracciones. Tú puedes sumar y restar fracciones. Y también las puedes multiplicar y también las puedes dividir. Vamos a ver. La suma de raíces. Quiero sumar 2/3. Le quiero sumar 3 medios. Esto es. ¿Cómo saco esto? Yo no lo sé todavía, pero vamos a averiguarlo. Vamos primero, entonces, a ver una cosa más sencilla, ¿no? Tengo 1 medio más 1/4. Esta fracción va a ser más sencilla de representar en un dibujito. Tengo 1 medio, aquí está, y tengo 1/4. ¿Cómo puedo sumar esto? Bueno, si dividimos esto en 4,
veremos que el 1/2 está aquí y está aquí. Y esto es en realidad también 2/4. Y este es 1/4. Y esto ya lo podemos dividir. Sumar más bien. Y esta suma, que es 2/4 más 1/4, es igual a 3/4. Y de hecho, 1, 2, 3, 3/4. ¿Por qué podemos sumar? Solo podemos sumar las fracciones cuando tienen el mismo denominador. ¿Por qué? Vamos a ver. Que recuerden que una fracción, si quieres, la puedes ver como una multiplicación, la división. Entonces, si yo tengo 2/4, es lo mismo que tener 1/4 por 2 más 1/4. Y recuerdan que la multiplicación es distributiva, entonces esto es 1/4 de 2 más 1. Y esto, pues es 1/4 por 3, y esto ya es 3/4. Entonces, el truco en la suma de las fracciones es hacer que el denominador sea igual, hacer un cambio. ¿Y por qué podemos hacer que 1/2 sea igual a 2/4? Porque en el mundo de las fracciones podemos escribir el 1 de muchas formas. 1, 2/2, 3/3, 4/4, etc. Y recuerden que al multiplicar por un 1, nada cambia. Entonces, 1/2 pues va a ser igual a 2/2 por 1/2, porque esto es 1. Y 2 por 1 en 2, y 2 por 2 son 4. Entonces, el truco es multiplicar algo aquí y algo acá, que sea una forma equivalente de 1, para que los denominadores queden iguales. Y el truco es bien sencillo. Simplemente agarras el mínimo común múltiplo. Pero a veces sacar el mínimo común múltiplo es algo fastidioso. Entonces simplemente haces esto. Esto de aquí será igual a 2, que es 2/2, es 1, por 2/3 más 3/3 por 3/2. Y esto es 2 por 2 son 4, y 2 por 3 son 6, más 3 por 3, que son 9, y 3 por 2 son 6. ¡Ah! Mismo denominador, finalmente. Entonces, ya podemos ver que esto es 13/6. Ahora, a lo mejor estarás pensando, pues es que multiplicar uno y multiplicar a la otra es algo complicadito. Entonces, tú puedes hacer lo siguiente. Una forma más sencilla de verlo: 2/3 más 3/2. Se multiplican estos y el resultado va aquí. 3 por 2 son 6. Ahora, multiplicas este con este y haces este producto con este producto cruzado. 2 por 2, 4. 3 por 3 son 9. Y ahí está. La multiplicación pues ya la discutimos. Simplemente multiplicas lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. Por ejemplo, 2/3 por 3/2. Multiplicar abajo por lo de arriba. Y queda 2 por 3 son 6. Y 3 por 2 también son 6. Y mira nada más. Es 1. Ahora la división.
recuerdan que, por ejemplo, les dije que puedes ver a la división como una multiplicación, de tal forma que si yo tengo el 2 tercios, esto es como 1 tercio que multiplica el 2, que yo si quieres lo pones como 2 entre 1, ¿no? Y ya tienes tus 2 tercios. ¿Qué pasa entonces si, por ejemplo, en lugar de tener 2 tercios, yo tuviera 2, 1 medio? Si esto lo estoy viendo como multiplicación, eso quiere decir que este lo puedo ver como 1 entre 1 medio por 2. ¿Y qué es 1 entre 1 medio? Bueno, si vamos a una relación sencilla, es que 1 entre 2, por ejemplo, por 2 entre 1, pues me va a dar 1. Y esto se cumple para cualquier par de números, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, 2 tercios entre 3 medios, se cumple porque lo de arriba es igual a lo de abajo del otro. Y al revés. Entonces, eso quiere decir que 1 medio, por ejemplo, por 1 entre 1 medio, debería ser igual a 1. Entonces, si aquí tengo 1 medio y aquí también, aquí tengo 2 y aquí tengo 1 entre 1 medio, eso quiere decir que 1 entre 1 medio es justamente igual a 2. ¿Se fijan cómo está esto? La fracción se invierte cuando pasa a ser de esta forma. Eso quiere decir que esta operación 1 entre 1 medio por 2, esto es igual a 2 por 2 igual a 4. Y en algo similar, por ejemplo, 1 entre 3 medios, pues entonces sería igual a 2 tercios. Por eso es que 2 tercios por 3 medios es igual a 1, ¿no? Se cumple esta relación del inverso. Con esto podemos ya hacer la siguiente división. Digamos, 1/5 dividido entre 4 tercios. ¿Cuánto va a dar esta cosa? Pues recordemos que esto sería 1 entre 4 tercios, que esto sería un tipo multiplico por 1/5, y si este es 1 entre 4 tercios, esto nos daría 3 cuartos por 1/5. Y eso es 3 aquí, y 4 por 5, 20. 3 veinteavos. Pero de nuevo, estarás pensando, esto es demasiado complicado. No hay una forma más fácil de dividir fracciones. Pues sí, y tiene un nombre muy particular, esta ley o esta forma. Voy a usar el mismo ejemplo. Se le llama la ley de la tortilla y es bien curioso. Y me gusta que se llame la ley de la tortilla. Esto le agrega como que este sentido nacionalista mexicano, ¿no? Que Chile, una tortilla, tiene una ley importante en las matemáticas operativas. Y porque, bueno, tú imagínate esta fracción escrita, esta división como una tortilla. Ay. A ver, así. Es una tortillita y tú con ella te vas a hacer un taco. Entonces tú le embarras de un lado y le embarras del otro y la doblas. La doblas. ¿No? Y te queda un taquito así, digamos, ¿no? Está doblada a la mitad. Si la doblas a la mitad, ¿quién va a quedar arriba y quién va a quedar abajo? Por simetría, vemos que al doblarla, el 3 va a quedar con el 1 arriba. Aquí va a quedar un 1 y aquí va a estar el 3. Y el 4 va a quedar con el 5 abajo.
Eje. Y de esta forma, esta división es 3, 1 por 3 y 4 por 5, 20. Y de esta forma se pueden hacer un montón de fracciones. Y pues fracciones complicadas también, ¿no? Un quinto entre 3, un medio. Es una fracción complicada, pero se puede resolver bien sencillo con la ley de la tortilla aplicada 2 veces. Aplicamos la ley de la tortilla aquí, en el que este 3 puede ser visto como 3 entre 1. Aplicamos la tortilla abajo y nos queda simplemente 6, que sería 6 entre 1. Y volvemos a aplicar la ley de la tortilla y nos queda simplemente 1 entre 6 por 3, que es 18. Ahora, felicidades, chicos. Ya saben dividir, multiplicar, sumar. Y faltaría la resta, que sería exactamente igual que la suma, pero con un menos, ¿no? 3 medios menos 2 tercios. Pues es exactamente lo mismo. 6, 3 por 3, que son 9, menos 2 por 2, que son 4. Y aquí ya nos quedaría 5 sextos. Perfecto. Pero aún nos faltan unas 2 operaciones con las fracciones, que son la potencia y la raíz. Pero eso no hay problema, porque, por ejemplo, 2 quintos al cuadrado sería igual a 2 quintos por 2 quintos. Y esto lo podemos poner, si quieres, como 2 por 2 entre 5 por 5. Y esto nos da 2 al cuadrado entre 5 al cuadrado. Eso quiere decir que cuando tienes una fracción elevada a una potencia, sacas potencia arriba y sacas potencia abajo. Y lo mismo para las raíces. La raíz cuadrada de 2 quintos, por ejemplo, pues sería la raíz de 2 y la raíz de 5. O en términos fraccionarios, 2 a la 1 medio, 3, 5 a la 1 medio. ¡Pum! Ya está. Es fácil. Y ya que estamos, ahora sí ya podemos hablar de los términos semejantes, y estamos cerca de terminar. Los términos semejantes, que son la entrada al álgebra más bonita, donde ya involucramos polinomios. Pero antes de eso, voy a hacer la maldad del día. Y la gran maldad del día es meterle letras a las matemáticas. No se asusten, o sea, el problema de meter una letra es que, de hecho, es más conveniente usar letras que números. ¿Por qué? Porque en matemáticas, cuando tú estás resolviendo problemas de matemáticas, usualmente no te interesa un problema en específico. Te interesa resolver la mayor cantidad de problemas que puedas. Y si yo quiero decirte, ¿sabes qué? Las potencias, una potencia elevada a otra potencia, se multiplican las potencias. Yo tendría que hacer eso para cualquier par de números, para hacer todas las combinaciones de números. Por ejemplo, cuando les dije, ¿no?, que 3 al cuadrado elevada al cuadrado es igual a 3 a la cuarta, porque las potencias se multiplican, tendría que hacer eso yo para todos los números. Una cantidad infinita de operaciones para mostrarles que esto es verdad. Pero, ¿y si uso letras? 3 a la n elevado a la m. Y esto, n y m, pueden representarme el número que sea. Simplemente es una idea de que esto es un número. ¿Cuál número? Ahorita no importa, el que sea. Pero esto sería 3 por 3 por 3, por 3.
y aquí hay n3. Y esto está la m. Eso significa que voy a tener una cantidad de 3, n3, y luego otros n3, y luego otros n3, y luego otros n3 hasta completar las m veces. Entonces, al final voy a tener que voy a estar en una multiplicación de 3 de m por n veces. Porque estoy formando, si quieres, una cuadrícula. Aquí hay un 3, un 3, un 3, un 3 y la. Aquí hay hasta el otro 3 y aquí van n. Y aquí otro, y aquí iría el otro y aquí ya van m. ¿Cuántos 3 voy a tener en esta cuadrícula? M por n. Entonces, vemos justamente que esto es igual a la n por m. Ahora, y esto me permite darme cuenta que cualquier par de números me van a cumplir esta propiedad. Y ya no necesito verificarlo para cada par de números. Y de lo mismo me sirve para definir la potencia. Recuerden que cuando les estoy diciendo la potencia, escribí 3 al cuadrado, es 3 por 3. Y para cualquier número es lo mismo, les dije. Entonces, ¿cómo puedo escribir eso para cualquier número? Si lo escribo con letras para cualquier número, voy a sufrir. Para cualquier número. ¡Oh, qué cansado! No. ¡Ay, me duele la mano! No. Entonces, lo que hago es simplemente ponerle una letra. X al cuadrado es igual a X por X. Y ahora que estoy usando X como un símbolo para representar un número cualquiera, el signo de la multiplicación lo cambio por un punto. Así, grande en medio. O también X por X, no poner nada. O X, también funciona. Entonces, ahora sí, ya puedo yo escribir un término. Ahora, y pues 2 por X sería 2.x o 2x. Y esto me representa, pues justamente x más x, una sucesión de sumas. Pero al mismo tiempo yo puedo ponerle una letra cualquiera, digamos C, a esto y tengo cx, que es una suma de c veces la x. ¿Y para qué quiero eso? Nada más para cuando necesito ejemplificar un número y no necesariamente tenga que darle un valor. Pues no, se puede darle el 3, el 4, el 5, el que sea. Pero como quiero hablar en general para cualquier número, me conviene usar una letra. Ahora, en una estructura de esta forma de los términos, vamos a tener c, ¿no? Vamos a tener x y podría estar elevado a una potencia n. Y este número usualmente se le llama coeficiente. Este es la potencia y este suele llamársele incógnita. Incógnita, literal, variable, etc. Y pues es cuando, por ejemplo, si yo conozco C, conozco N, a lo mejor quiero conocer X dada otra propiedad u otra relación. Y este tipo de formas de escribir los números, de representarlos, va a necesitar algo muy interesante que se llama los términos semejantes. Porque, por ejemplo, yo tengo X más Y. Como X no tiene un valor dado así exacto y Y tampoco, no puedo hacer esta operación así, como lo hago como 3 más 2, que me da 5. Entonces esto simplemente se queda así. No son términos semejantes. En cambio, x cuadrada más x cuadrada, sí puedo.
y sería 2x al cuadrado. ¿Por qué? Son términos semejantes y como esto es distributivo, recuerden, esto lo puedo poner como 1 más 1 y multiplicando todo x cuadrado y 1 más 1 es igual a 2. Ahora, ¿cómo identifico términos semejantes? Porque tienen la misma incógnita y tienen la misma potencia. Y al cuadrado más x al cuadrado no son términos semejantes, pero y cuadrada más 5y cuadrada sí lo son. 1 más 6 más 5 y cuadrada. 6 y cuadrada. Y es aquí que, entendiendo esto, pues ya podemos tener distintas cosas. Entonces, antes de explicar algo como eso, vamos a poner esto en términos de esta, como tipo resumen de esto último de los términos. Las potencias, que elevar una potencia a otra potencia, las potencias se multiplican, los coeficientes se suman, ¿no? Y eso es en términos semejantes. Entonces, más bien, vamos a darle nombres a estas cosas, ¿no? Algo de esta forma, cx cuadrada, es un nomio, porque es un solo término, o monomio, monomio de uno solo. Cx cuadrada más by al cubo, voy a poner como binomio, cx más by a la quinta más z es un trinomio. Y a partir de 4 se les llama polinomios, ¿no? Por el número de términos que van a tener aquí. Y el más famoso de los binomios o de los polinomios en general es el que se le llama el binomio cuadrado perfecto, que es de la forma x más a al cuadrado. ¿Quién es a? Puede ser cualquiera. Y esto al cuadrado es un spoiler, será x al cuadrado más 2ax más a al cuadrado. Y esto lo veremos hasta la siguiente. ¿Por qué? Porque ya es tarde y creo que es hora de finalizar este directo, pues ya, porque ya es algo tardecito y pues creo que también ustedes tienen otras responsabilidades que atender y no nada más a mí escucharme hablar locuras. Así que espero que esta transmisión se haya salido bien y pues no me queda más que darle las gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, escuchándome decir pues un montón de cosas que a lo mejor a nadie le gustan, pero que a mí me parecen muy bonitas. Pues yo me voy a despedir de una vez. Los comentarios yo creo que los voy a leer ahorita más al ratito. Espero poderlos responder a los que hayan hecho preguntas ahí. Pues aquí está Toru, también les dice que bye y que muchas gracias a todos por haber estado aquí presentes. Y pues ahorita que termine voy a reparar esto, ¿no? Porque como me hizo sufrir la transmisión en Facebook, me hizo sufrir mucho. No podía yo empezar el directo, entonces pues tuve que empezar, aparte de que empecé tarde y pues un poco frustrado, la verdad. Pues pero esperemos que para la próxima esto ya salga mejorcito. Y también pues poner algo de música de fondo de monas chinas me gustaría porque así el ruido seco está muy zarra, muy aburrido. Pero la vez que lo hice el viernes pasado, el Facebook sí me regañó. Coloqué el video en Cuba, en Siria y en Corea del Norte. Entonces, seguidores de Corea del Norte, una disculpa que no puedan ver el video. Muchachos, sí me despido ya de una vez por todas porque es tarde. Gracias por estar, espero que les haya gustado y pues esperemos que haya más de esto. Si les gustó, espero hacer más. Bye chicos, gracias, que pasen excelente lunes y gran inicio de semana para todos.